Bienvenidos todos a este cuarto encuentro global de un curso de milagros a celebrarse los días 28 y 29 de septiembre. Así que por favor inscríbanse ya estamos cerquita de la hora. Y como preparación para ese evento en donde el tema principal es enseño lo que quiero recordar, un tema que nos da bastante flexibilidad dentro del curso de milagros, entonces vamos a ir presentando a los maestros que muy amorosamente vamos a tener en el encuentro en septiembre de este año. Uno de esos maestros que nosotros queremos muchísimo nos acompaña el día de hoy, que es Sharon Aguillón. Sharon, un placer tenerte aquí en tu primer workshop para poder conocer tu historia con un curso de milagros. Es una historia que muchos de nosotros conocemos pero poquito y ahora vamos a profundizar en ese conocer a Sharon y cómo transmite las enseñanzas de un curso de milagros, los proyectos de Sharon, qué es lo que está haciendo que ella está allá en Panamá para poder entender cómo somos un vehículo del Espíritu Santo en donde quiera que estemos, ¿sí o no? Así es. Entonces, voy a presentar un poquito a Sharon porque después yo le voy a dar los controles a ella para que ella nos cuente acerca de todo lo que sienta contarnos el día de hoy. Pero para los que no conocemos a Sharon todavía, Sharon es terapeuta de bienestar emocional, maestra y estudiante, por supuesto, de un curso de milagros desde el año 2012, licenciada en humanidades, mención inglés. Además de eso, Sharon nos ayuda muchísimo en cada uno de los encuentros que hemos hecho hasta el encuentro de ahora con las traducciones entre inglés y español, que no ha sido fácil hasta ahora con esos robots de inteligencia artificial que tenemos, que ahora se está poniendo más facilito, pero no había sido fácil. Sharon es licenciada en humanidades, mención inglés, coordinadora internacional de la Escuela Aprendiendo a Hacer Luz y cofundadora de Oneness Community en Panamá. Entonces, Sharon, un placer, un honor tenerte aquí en este primer workshop desde Encuentro Global de un curso de milagros. Te damos la bienvenida. Gracias por decir que sí a participar en este cuarto encuentro global otra vez. Y ahora los micrófonos y las cámaras son tuyas. Ay, bueno, primero agradecerles a ti, al comité organizador del encuentro, porque estos 4 años que he estado con ustedes, definitivamente es un espacio para todos los maestros darnos a conocer, para que conozcan de hecho muchas cosas que se están haciendo con vamos a decir, conocerse a sí mismo, ¿no? Y bueno, voy a tomarle no es raro, o sea, Antonia me ha acompañado mucho en este viaje, no desde el inicio, porque el inicio comenzó cuando nací, pero casi. Este, y algo que me dijo ahorita, que lo he venido sintiendo también, es hablar no del curso como tal, pero sí el curso que uno ha vivido, ¿no? Y bueno, en el momento que ella lo dijo, me trajo algo de mi vida que cuando yo era muy, muy pequeña, a mí me gustaba, no sé por qué, veía a la gente con colores y cada color me llegaba como un mensaje, era muy pequeña. Yo hablaba con las personas y le decía, ay, yo te veo de color azul. Y me acuerdo que le decía, entonces tú debes estar triste, tal, no sé qué, no sé qué. Y la persona no sé si atinaba, no sé, no, pero siempre como hubo esa sensibilidad a algo definitivamente que no era lo físico, ¿no? Sin embargo, bueno, en el tiempo, cuando tengo 8 años de edad, que yo creo que ahí es cuando marca un antes y un después, dado que mis padres están divorciados y ese proceso de verdad no lo llevé bien, o sea, era mucho estrés, mucho llanto, mucha preocupación, o sea, a mí me preocupaban mucho mis papás, que ellos se mantuvieran unidos y si me iba donde mi papá, uy, lloraba por mi mamá, si me iba donde mi mamá, lloraba por mi papá, yo era hija, en ese momento era hija única
Y en eso comienzo de verdad a comer mucho dulce, pero comía escondidas, como que hoy lo puedo decir como, ya como adulta, tenía mucho estrés, estaba preocupada, tenía mucha ansiedad y comía mucho dulce, o sea, dulce que veía en la nevera, eso era mío. Y como que me daba ese alivio. Y por supuesto, bueno, cuando yo iba donde mi abuela era peor porque los abuelos como te consienten mucho. Yo quería helado. Bueno, en Venezuela antes los heladeros pasaban por las calles con su carrito de helado y siempre era yo la primera que asaltaba al pobre heladero para comprarme un helado, pero eso era todo el tiempo y a cada ratico. Llegó un momento en que, por supuesto, empiezo a ganar peso, pero en ese momento ganar peso, un niño gordito no era mal visto, era un niño de hecho nutrido, cosa que hoy es todo lo contrario. Pero bueno, a raíz de eso empiezo a engordar y de repente empiezo a adelgazar, 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 alegando de que era que estaba creciendo. Sin embargo, empiezo a tener síntomas como que no dejo de tener saliva, orino mucho, tenía que tomar agua a cada ratico. Y en una de esas salidas con mi papá que me fue a buscar para pasear un fin de semana, cuando mi papá me regresa a mi casa con mi mamá, empiezo a sentir un retorcijón horrible en el estómago, pero era como una especie de calambre, no era cólico. Era algo tan insoportable que ahí mi mamá agarra directo a la clínica y estoy hablando más o menos hace 36 años, me diagnostican diabetes tipo 1 en ese momento. Bueno, para mí fue un antes y un después. ¿Por qué? Porque ahí comienza, vamos a decir así, esa pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué no a los demás niños? Porque tampoco la diabetes hace 36 años atrás era conocida, ¿sí? El que tenía diabetes era como algo raro, ¿qué es eso? Y bueno, muchas cosas alrededor que te hacían preguntarte, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué si yo soy buena, si yo siendo niña, ¿no? Mami, Dios me castigó, ¿qué hice mal? O sea, empezó como una cantidad de pensamientos que creo que para ser pequeña te hacías preguntas muy profundas. En ese momento, claro, mi relación con mi mamá era muy fuerte. Mi mamá siempre fue una mujer muy ordenada, muy disciplinada, muy europea. Y la relación conmigo era fuerte también. Pero a raíz de eso, eh, todo cambia. Yo sé que no fue a raíz de eso, pero eso lo puedo decir después. Pero en ese momento, para mí, fue como mi mamá cambió, mi papá también. Y en ese momento también mi mamá comienza a decirme, mira, hay algo más que la medicina, porque todo el tiempo era insulina, la dieta, el ejercicio, o sea, era el que es, o sea, la persona que tiene diabetes sabe todas las disciplinas que uno tiene, la disciplina que uno tiene que tener al comer, al medir la insulina para poder comer, el ejercicio, o sea, era demasiado. Entonces, si se baja el azúcar, si se sube el azúcar, era mucho para por lo menos para un niño es bastante. No, yo no, para mí comer no es placentero, lo tengo que decir, es un cálculo matemático. De, ok, como esto, ta, ta, ta. Y mi mamá me decía en ese momento, Sharon, hay algo más que la medicina, hay algo más que dice la ciencia, porque no podemos estar todo el tiempo como, ajá, la insulina, la insulina. Y mi mamá en ese momento me regala un libro que se llama Tú puedes sanar tu vida, que es de una famosa maestra, Louise Hay, que ya no está en este plano, pero que para mí fue un libro que hizo así. Cuando yo decía, ah, hay algo que se llama mente, ah, hay algo que se llama pensamientos. Ah, o sea, los pensamientos al parecer crean un efecto en el cuerpo. O sea, me abrió una puerta que estaba totalmente desconocida. En ese libro sale un curso de milagros, o sea que de verdad fue por primera vez que yo vi ese título, pero no tenía
la conciencia suficiente como para preguntarme, ¿y eso qué? Además, recuerden que antes no había Google. Eso era, eso era libro puro, ¿no? Y ahí comienza esa pregunta de por qué me pasó a mí, qué es lo que es la diabetes, por qué pasa con las emociones y la diabetes. Me daba cuenta que por mucho que yo hiciera todo correctamente, tal como el médico me indicaba, si yo tenía un susto, igual el azúcar subía y decía, ajá, y entonces, si estaba molesta, igual subía. Si estaba estresada por los exámenes, igual subía. Yo decía, entonces, aquí hay algo que no estoy entendiendo. En esa búsqueda, mi mamá, por supuesto, porque ella también como que comienza a interesarse un poco más de lo que es la meditación. Mi mamá, de hecho, hizo método Silva, estuvo con Connie Méndez. O sea, ella también estaba en esa búsqueda interna. Y bueno, ahí fuimos a, yo llegué a hacer yoga, pero era yoga para niños. Hice bioenergía, hice Reiki, mi mamá me mandaba para un señor que me ponía las manos. Mira, todo, o sea, ponte para arriba, ponte para abajo, ponte de lado para ver cómo yo, así, cómo sanaba eso. Y bueno, a medida que iba haciéndolo, sí conocí algo más, pero definitivamente había una constante, que yo podía irme a un retiro toda una semana, pero llegaba el día lunes e igual como que me sentía, había algo que me sentía mal, o sea, yo me veía al espejo y no me gustaba. O sea, yo puedo decirlo hoy, yo tenía un odio hacia mí misma muy, muy fuerte. O sea, hasta tenía ganas de agredirme, pero yo no entendía por qué. Yo decía, pero ¿de dónde sale todo esto? Y bueno, en esa búsqueda, y tú estás búsqueda, y busca, y una lectura, y me iba para la iglesia, y como que una búsqueda como loca para ver por qué yo tenía esta mancha, porque yo creía que tenía como que el enemigo, alguien me puso esto aquí, y yo no sé ni por qué y qué pasó. ¿Quién me condenó? Y no entendía nada. Por supuesto, crecí, llegué a la adolescencia, fui una muy buena adolescente, porque también rebelde, insegura, como buena adolescente, a los 18 años quedé embarazada. Y bueno, ahí fue otro acontecimiento más, diabética, adolescente. Y también marcó para mí porque en ese momento que yo quedo embarazada, digo, wow, me convertí en lo que más temo, que era ser madre, porque me daba mucho miedo a mi mamá. Y bueno, emprendo este papel de madre joven y sigo en esa búsqueda. Me caso, pero fue hasta los 33 años, o sea que tengo un colapso económico. Ya Moisés, mi hijo, estaba adolescente y estaba. O sea, Moisés no es que era rebelde de que te gritaba, no, era muy calladito, pero te robaba el carro y yo no me daba cuenta, pues. Entonces, cosas así. Con mi esposo en ese momento estaba terrible, no sabíamos si iba a terminar o no, y por supuesto, mi cuerpo colapsa y mis manos empiezan a engarrotarse, o sea, no puedo, la movilidad de mis manos comienza, me tranco los dedos y con 33 años, o sea, yo estaba muy mal. Y allí en un momento de que me estaba intentando bañar, quería agarrar el jabón y yo decía, o sea, y se me caía. Y yo, llegó un momento y decía, pero ya va, pero ¿qué es esto? Y me acuerdo de la pregunta que dice, pero yo, ¿quién soy? ¿Qué es esto? Y fue pero como un dolor, no es que dije, ¿quién soy? No, pero fue una cosa de adentro para afuera y dije, pero lo pensé yo, ¿qué soy? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando con mi vida, no? Y allí, otra vez, a través de mi mamá, ella me regala el curso de milagros. Y yo, ay, mami, muchas gracias, ya me lo voy a empezar a leer. Yo leo eso y yo, o sea, porque es pesado, o sea, al inicio yo no entendía la U de un curso, nada. Pero yo sabía que algo había ahí, algo había ahí, algo había ahí. Yo decía, aquí hay algo, pero no lo entiendo. Y bueno, me fui, en ese momento ya había internet.
Veo que están la maestra Marianne Williamson, hay otros maestros y me encantaban cómo explicaba. Y yo, ok, pero yo decía, yo no puedo tener una maestra tan lejos. Yo necesito que alguien me explique esto de verdad aquí, aquí, aquí. Otra vez a través de mi mamá. Mi mamá conoce a Antonia, doctor, que está aquí conmigo, que es mi maestra, socia, hermana, y me habla, me dice, tengo la maestra de un curso de milagros. Y yo, esa es, y vive aquí mismo. Antonia tenía su oficina a 2 cuadras de mi casa. Y yo, no puede ser. Bueno, Antonia en el Reda Building, los que viven en Valencia, Venezuela, tenía su oficina y tenía reuniones todos los martes en la noche, comenzábamos a las 7. Bueno, yo me acuerdo que pregunté, creo que hablé con Jenny, no, sí, todos los martes, tal, así que, perfecto. Y cuando yo voy a esa reunión, por supuesto, veo más personas, pero yo decía, yo no sé qué hago aquí, pero igual estaba ahí. Y Antonia comienza a hablar. Y apenas ella comienza a hablar y empieza a decir una cantidad de cosas y yo, esta como que conoce mi vida, alguien le echó el chisme, ella no, ¿será que mi mamá habló con ella? Algo le tuvo que, y, no, y de paso que no es que me veía a mí, veía a todos los del grupo, yo. Y de verdad, o sea, ahí hubo como un clic y yo dije, tengo que saber más. Me acuerdo que mi ego hizo de las suyas porque me tenía, sabes, uno no entiende la dinámica, me tenía que ir. Antonia me dijo, me gustaría que te quedes al final para que mm, escuches la lección, pero bueno, me tenía que ir. Pero igual volví a ir y cada vez que iba, cada vez que decía algo, yo decía, aquí es, aquí, no les voy a decir qué decía, pero es que era como, había una comunicación, algo que me hablaba al alma, algo como, ya, ahora entiendo, Dios mío, qué ok, ¿qué es esto? Y ahí es cuando me doy cuenta también que Antonia hace terapias privadas y hace talleres. Y yo ahí dije, nada, yo tengo que hacer una terapia con esta señora. Esta señora sabe algo que yo tengo que saber. Y cuando hice mi primera terapia, que, que fue, la verdad, yo sentí que Antonia me agarró la llave, le hizo hacia mi mente y fuimos un viaje interno, incursionamos adentro, me llevó a momentos, a niveles de mi inconsciencia que yo decía, ¿y esta cómo llegó acá? Y a veces me decía, y la ves, ¿verdad? ¿Ves esa escena? Y yo, sí, la estás viendo. Uy, o sea, no susto, pero era como un acompañamiento, un abrazo hasta que llegamos a ese origen, a esa causa de esa tristeza, de esa carencia. Me daba me di cuenta de muchas cosas, perdón, de, 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 de la falta de amor que me tenía a mí misma, de no saber liberar realmente esos personajes del pasado, tantas cosas que cuando terminamos la terapia, y yo dije, wow, o sea, sentí como algo, se liberó algo en mi pecho, pero mi mente quedó así, cero juicio. Y entonces me decía, ¿qué piensas? Yo, ¿puedes volver otra vez al sitio que... No, no, todo está bien. Esa no fue la mejor parte. La mejor parte fue que cuando yo hago mi terapia, bueno, mi hijo comenzó a cambiar. Mi hijo me dice, o sea, hablamos, él se disculpó, ya dejó de ser o sea, de rebelde, robarme el carro. En ese momento que estábamos en esa decisión del divorcio, mi ex esposo en ese momento me decía, mira, yo creo que mejor vamos a hacer este divorcio, yo me voy de la casa y vamos a hacerlo tranquilo. Y yo, guau. Luego mi cuerpo empezó a mejorar, o sea, mejorar de que las manos empezaban a moverse. Me aumentan el sueldo en el trabajo y yo, ¿qué? Pero, ¿qué? Pero si fueron 2 horas con esa señora. Y ahí, pues comienza, por eso desde el 2012, 13, yo empiezo a ir. Por supuesto, el ego, o sea, mi ego me vacilaba, pero yo decía, yo tengo que ir, yo tengo que ir. A veces cuando no iba, me daba cuenta cómo mi mente otra vez
¿cómo se llama? Volvía como ese juicio, exacto. Y bueno, ahí yo decía, Dios mío, yo no me puedo, no, aquí hay algo que yo tengo que aprender, aquí hay algo que yo tengo que aprender. Y bueno, no conforme con la terapia, entonces Antonia nos ha incentivado siempre, vamos a leer el curso, y ahí yo entendía el curso, yo decía, ahora sirve, esto estaba aquí, decía yo, porque mi mente abría. Luego comencé a hacer los talleres y cuando me doy cuenta de que prácticamente lo que estaba era educándome emocionalmente, yo dije, ay, yo no tenía un problema, yo lo que era ignorante, yo lo que estaba era una falta de conocimiento, de manejo de mis emociones, no me conocía, este, o sea, porque yo siempre escuchaba, ámate a ti mismo. 3 pasos para que hagas las cosas con amor propio. Y yo lo leí en la revista Vanidades, ¿no se acuerdan de esa revista? Y yo leía, y yo, pero no me sale nada. Entonces, o leía otros libros que tenías que amarte y tienes que amarte. Y yo decía, pero eso cómo se come, cómo me amo, qué es eso. Y cuando conozco la terapia aprendiendo a hacer, cuando conozco la escuela aprendiendo a hacer luz de Antonio, y digo, ok, ya, o sea, ya voy entendiendo, o sea, más que decirlo, es como se dice en la escuela, ¿no? La palabra agua no moja, es que experimenté que el agua me mojó. Y yo dije, bueno, ahora que venga y caiga todo este chaparrón. ¿Fue fácil? No, porque a medida, o sea, al inicio, como la mente, uno está tan desordenado, o sea, hay un punto en nuestras vidas que de verdad es así como que o cambias, y uno llega con esa desesperación al maestro, al facilitador, ayúdame, 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 ayúdame. Entonces como que estamos en un nivel cero y es terapias porque la herramienta, como muy bien lo dice el curso, es el perdón. No me había dado cuenta lo cruel que estaba haciendo conmigo misma, por lo tanto, con mi hijo, con mi cuerpo. Sí, vi también la causa original de la diabetes y dije, ¡ay, Dios mío! O sea, cuando me di cuenta que la autora de todo, quien estaba eligiendo todo, de cómo vivir, de cómo experimentar las emociones, que hasta ese momento estaba eligiendo, era yo, wow, al inicio no lo ves, no lo entiendes, pero lo bonito es ese acompañamiento que tuve con Antonia y he tenido, ¿no? Con ella, o sea, es ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, vamos aquí, mientras el curso es esa parte de que sostiene, vamos a decir así, no la teoría, pero es también escuchar a Jesús hablándote, ya cuando uno está como más durito en el caminar, porque yo no ni gateaba, o sea, yo necesitaba que me cargaran, luego ahora gatea, ahora camina, y cuando estás caminando y lees el curso, y como también me lo ha enseñado Antonia, léelo con tu vida, tú dices, ahora esto para mí es una herramienta diaria, además de su práctica. Y yo he tenido el privilegio, gracias a Dios, de que también Antonia me ha enseñado, porque es que esto no era nada más mire, yo me pegué de Antonia y dije, mire, esta señora sabe algo y yo tengo que saber. Y una de las cosas que también quiero compartir, porque es algo que yo también lo he dado, porque lo he recibido, es cómo aplicar el curso en el día a día. No nada más es leerlo en la mañana o leerlo en la noche, o tú lees tu lección o lo ves con tu vida, sino que, por ejemplo, yo me acuerdo muchas cosas que hemos compartido Antonio y yo, y ella me decía, ya va, ¿tú te estás dando cuenta de lo que está pasando? Sí, yo le digo, sí. ¿Nosotras qué queremos? Yo le decía, no sé, ¿qué queremos? Al inicio. Queremos estar en paz, entonces nosotras podemos perdonar este momento, elegir de nuevo y vamos. Y yo, eso se puede hacer. O sea, creo que el mayor tesoro que agradezco muchísimo es eso de hacerlo día a día, instante a instante. No es nada más de que o es una terapia o es una lección, es como saborear, digerir el curso en la práctica diaria.
es el estar ese instante santo, instante, de verdad, instante. Y claro, yo me considero muy buena alumna, o sea, en el colegio era muy cerebrito, muy... Y claro, aquí me ponía también, y creo que una de las cosas que uno aprende más es cuando mira al otro. Entonces yo me acuerdo que Antonia, y yo la pillaba, ella agarraba el libro en cualquier momento y hacía así. Y entonces yo copiando también. Yo no sabía qué decía ahí, pero yo también hacía lo mismo. Sí, o sea, porque además porque no puedo dejar de mencionar a Antonia, porque es que ha sido esa adulta que en esa parte de mi vida, de esta parte de mi vida, me enseñó lo que tal vez no aprendí cuando mi papá y mi mamá, y no es que papá y mamá eran malos, es que no lo tenían en ese momento. Y bueno, ha sido mi crecimiento. El curso para mí, una de las cosas del curso es que ha desmantelado mis egos, porque no ha sido una historia romántica, ha sido una historia, la mía con el curso ha sido ver ese ego arrogante, un ego que se la sabe todas, un ego que se la da de víctima, sobre todo con la enfermedad, pero no tan víctima. Me convenía estar enferma. O sea, es como desmantelar esos egos dentro de mí que los tenía tan guardaditos, el desear ser mejor que otros, pero al mismo tiempo el miedo de creer que habían mejores personas que yo, competir, o sea, no tenía idea de lo que era el amor. Hacerme la indispensable para que me quieran, darme cuenta que no era amor, sino lo que estaba haciendo era sacrificio. Confundí amor con necesidad. Y tanto ego, yo tenía un ego salvador, pero bueno, pues yo no podía ver alguien pobre, porque ya yo era la primera que, también por mi crianza católica, de que tranquila, y entonces era una heroína y tampoco era por allí. Y cuando veo de frente, examino, observo todos esos egos, la arrogancia que tenía, la soberbia que tenía, porque yo creo que no hay nada más arrogante que un enfermo y un pobre, y lo digo por mí, no sé los demás, por mí. Y cuando vi eso, y yo por otro lado decía, no, sí, yo creo en Dios, qué equivocada estaba. Entonces, el curso, y menos mal que por eso te digo, Antonia no era de esas maestras, bueno, siente, porque sabía que me le iba a vacilar, tenía que, no, hombre, dura, vamos, siente. Y cuando todos esos egos que a la final los trasciende, los abraza, porque tan sencillo que estaba confundida, creía que así era como se amaba, entonces ahí comienza a aparecer mi verdadero yo, un yo amoroso, un yo abundante, o sea, un yo que lo tenía tan, pero tan tapado que no lo conocía, o sea, honestamente no lo conocía. Es un yo que se extiende, que ama porque no necesita, que enseña, y cuando enseño me lleno más. O sea, hay una verdadera humildad, y ser humilde no es ponerse sumiso, al contrario, es una humildad ante Dios, ante el proceso, a lo que somos, dejarse ser enseñable. eh, y mantener esa mentalidad de estudiante, porque por mucho que yo diga facilitador, el maestro sigue siendo el Espíritu Santo, pero mantenerme en esa mentalidad de y sigo aprendiendo, porque como lo dije hace un ratico, esto es educación emocional. Si yo hubiera sabido esto pequeña, no me hubiera perdido, no me hubiera, o sea, no hubiera reconocido muchas cosas o evitado muchas cosas que, bueno, las pasé y no estuvo mal, y eso fue lo que me llevó hasta donde estoy. También me di cuenta que era mentira, yo no amaba a nadie, incluyéndome, ¿no? Yo no amaba a mi mamá, yo no amaba a mi papá, no amaba a mi hijo.
mamá, mi maestra, o sea, era una soberbia que yo, de verdad, yo decía, Dios mío, ¿esta cosa dónde salió? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Esto soy yo? No, no era yo. Era una cosa ahí que me inventé. Hoy en día, gracias, Padre, mis relaciones, puedo decir hoy, están armoniosas. Si ahí alguien me pregunta y dice, si tú te mueres mañana, ¿cómo, cómo dejarías el mundo? Y de verdad me iría en paz. O sea, hoy amo a mi hijo, hoy amo a mis padres, hoy tengo gente hermosa conmigo que están aquí acompañándome, entre esos Antonio, obviamente, Kirsti, Andrés, María Silvia, May, por favor, o sea, me han acompañado y luego se ha sumado más gente en esta cosa bonita porque tú te encuentras con los tuyos, es así como, ay, no estoy tan loca. Qué bueno. Y claro, en el momento que tú te vas como cada vez vas metiendo de lleno, vas teniendo conversaciones extraordinarias, o sea, hablar con Antonia, como hablar con Mayrín, o sea, empieza como que ya no conversas por conversar, sino que conversas para sentir, para mirar, para hacerte responsable y llegar a Dios y tú dices, estas son las relaciones que quiero. O sea, o por ejemplo, a veces cuando uno, me ha pasado, he ido de viaje y, sabes, se te mete el ego, uno está perdido y tal, y de repente Antonio, ¿cómo está? Mi niña, ¿cómo te va a dar? Yo no sé, yo me siento, perdona todo, ya vuelves así, vuelves así ay, es verdad, o sea, wow, eso no tiene precio. Entonces, el curso ha sido un curso para mí lleno de armonía, de abundancia, de libertad, porque me siento libre. Y de verdad en esa libertad y en esa paz me siento amar. Y en el camino, de verdad yo sentí un llamado muy profundo y yo le dije, ay, Toño, yo no sé, pero yo siento algo dentro de mí que lo tengo que dar, yo no sé. Y ahí Toño me dice, tranquila, vamos para que aprendas a hacer la terapia y ella me formó también. No había nadie. Y luego a través de Mayrín, que está aquí conmigo también acompañándome, que fue una de las que iniciamos lo que es Oneness hoy. Daniel, que también estuvo en un workshop, fue mi primer paciente, por decirlo así, mi primer. Y él me dijo, mira, yo no sé qué eres tú, yo no sé, pero yo tengo que tener una sesión contigo. Y yo, susto, Dios mío, estaba súper nerviosa y me acuerdo las palabras de Antonia, me dijo, no te preocupes que el Espíritu Santo no te va a mandar a alguien donde tú no tengas algo que dar. Lo que Él va a venir es porque ya lo tienes, ya lo has sanado y hay que darlo. Y ahí empieza también otra enseñanza, el ser facilitador desde el curso, ver al otro como a ti mismo, ver que lo que estás dando es porque ya lo has recibido y lo quieres dar para que se quede para ti también, para que lo sea tuyo, como dice el curso. Y hay entonces otra escala de aprendizaje. Y ahí a través de Antonia conocí la familia más grande de Aprendiendo a Hacer, que muchos aquí nos acompañan. Y entonces conocí como que a los tíos, a los abuelos, o sea, no conocí a los doctores Medina, pero los he sentido en mi corazón. Entonces, eso ha sido hasta hoy y sigue y continúa. Y aquí en Panamá, cuando vine en Panamá, por supuesto, no es que no te, cuando tú aprendes algo tan bonito no te lo puedes quedar. Y yo coincido con Mayrín aquí en Panamá para vivir con ella y vivíamos con otra chica. Mayrín al inicio no me hacía caso, ya sabe muy bien, porque ella ya estaba muy chamita, estaba 17 años. Y ella, no, sí, todo, tú sabes, toda la universidad, todo lo demás, hasta que un día ella se vio envuelta en una situación y me vio como más adulta a mí y acudió a mí y ahí empezamos una conversación muy bonita y sin darnos cuenta también Mayrín estaba en esas preguntas, en esa búsqueda. Lo más curioso es, a mí Dios me dio hijo, o sea, yo tuve hijo, lo parí, pero me dio una hija, me la trajo, porque cuando yo veo a Mayrín a los 17 años, adivinen a quién vi, a Sharon de 17, y yo, esta niña,
Y bueno, con Mayri empieza un proceso de sanación interno también para dárselo a ella y juntas comenzamos esta relación de, vamos a decir, de roommates, de compañeras de país, ¿sí? Y por ahí nos agrega Andrés, que está por allí, y éramos los tres nada más. Y leíamos ese curso, no, yo le decía, muchachos, vamos a leer, no sé qué dice aquí, pero vamos a leer y nos poníamos los tres a leer. Andrés también se interesó mucho y ahí comienza, vamos a decirlo así, esta comunidad, o sea, yo lo que estaba era replicando lo que Antonia hacía conmigo. Antonia hablaba conmigo, nos tomábamos un tecito virtual, hablábamos de la verdad, nos reconectábamos y yo lo replicaba tanto en Mayrín como Andrés y eso se expandió. Entonces Mayrín, porque es una excelente vocera, de verdad, entonces ahí conecta con Jenny, con Kirsti, con Daniel, con María Silvia y espontáneamente comienza a darse el grupo. Cuando veo muchos muchachos con los ojitos así hambrientos porque venían de emigrar, no estaban sus padres, un mundo nuevo, estaban pasando una transición, vamos a decirlo así, de 18 a 20 y ustedes saben cómo es ese momento de que nos dicen sean adultos, pero no, ajá, está bien, pero ¿cómo se hace eso? Y entonces ahí pues empezamos a replicar esta dinámica de hablar de la verdad, qué pasa cuando alguien en la universidad o un compañero me rechaza, qué pasa conmigo cuando le tengo miedo, porque muchos de ellos estaban muy temerosos en ese momento de hablar, estaban muy muchachos, de cómo llevar la finanza, cosas, temas tan cotidiano, pero no tan cotidiano. Y entonces comienza esta dinámica de que el problema no es afuera, el problema es lo que siente, vamos a mirar, vamos a leer y se creó esto, pero por supuesto, ellos empiezan a crecer y les toca ahora expandir y ahí es cuando se crea esta comunidad. Entonces, les voy a compartir nada más un poquito de lo que estamos haciendo. Ya, dame un minuto. Ya, ya. Yo sé que ya por lo menos María Silvia lo ha mostrado, pero bueno, eh, Vicente. Bueno, ¿lo ven? ¿Sí? Ay, ¿sí lo ven? Si me pueden decir con la voz. Sí, sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, bueno, ¿por qué oneness? ¿Ok? La palabra oneness es una palabra en inglés, pero es que desde el inicio, desde que Mayri Mandés y yo estábamos leyendo el curso, en paralelo también lo estábamos leyendo en inglés. Y la palabra oneness en español, en el curso, significa unicidad. Y es la unicidad, es la unión que tienes con Dios. Entonces era como ese recordatorio constante que siempre teníamos los tres al inicio de, recuérdense, somos uno con Dios, somos uno con Dios. Y de ahí sale la palabra. Y de hecho, los muchachos se los tatuaron, ¿ok? Entonces de ahí sale el nombre espontáneamente. Y bueno, aquí ya hace como formalmente hace 2 añitos, nos reunimos con la intención de que esta plataforma sea para ellos, no para mí, no es para ellos, de llegarle a nuevas generaciones con ese estilo que tienen allí, como verán, de hablar del curso, de que ellos ahora den lo que han recibido tanto de Antonia como de mí en todas estas prácticas, en todas estas enseñanzas que nos da el curso. ¿Ok? Aquí estamos comentando de que somos guanes, somos una hermandad, ¿ok? Donde a través del aprendizaje de un curso de milagro y aprendiendo a hacer, lo hemos aplicado en nuestro día a día. Realmente una de las cosas que nos motivó poner esto en redes, por decirlo así, es la manera como entre ellos se comunican sin que yo esté o Antonio esté. Porque, por ejemplo, yo sé que muchas veces eh, Kirti puede llamar a María Silvia o a Mai y le dice, chama, tengo un problema.
Y ella, ¿qué pasó? Ay, a mí me pasa esto, esto y esto y esto. Yo sé que María Silvia y Mayrín le dice a la otra amiga, tienes que sentir, tienes que mirar adentro. Entonces ya la comunicación entre ellos ya es desde una comunicación verdadera. Y esa es la intención de llevarlo también a las demás, a las nuevas generaciones. ¿Ok? Entonces ahí se crea el Instagram, las reuniones de los jueves, donde ellos también lo dirigen. ¿Ok? Aquí hablamos un poco del propósito que es de difundir el mensaje en un curso de milagros y pues la práctica como tal de aprendiendo a hacer. Por supuesto, yo no puedo dejar de nombrar estas organizaciones, por ejemplo, Aprendiendo a Hacer, que es como decir la cuna de donde viene mi maestra, que es Antonia Doctor, donde en su organización, que no solamente atiende la parte de educación emocional, también la parte de educación de nutrición, pues junto con ella hemos hecho yo una gran llave para expandir más al mundo toda esta, vamos a decir, práctica de vida, porque es una práctica de vida, ¿ok? Hace poco nos asociamos, estamos con la Fundación para la Paz Interior, porque también hay o sea, ellos les captó la idea de los muchachos porque se dieron cuenta que definitivamente no estaban llegando a las nuevas generaciones. Entonces fue para ellos como que, oye, qué bueno que nos contactan y bueno, ellos han tenido como ese contacto con ellos también. Y esta plataforma de Resplandecer en realidad es de Mayrín, porque Mayrín también ha hecho una labor muy bonita en expandir su voz con las redes que la manejan, bueno, como todos buenos muchachos. Y a través de Resplandecer y con Oneness y con estas organizaciones también nos estamos apoyando, ¿ok? Es como una comunidad hermana. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo actualmente, además de mis terapias privadas, más acompañando a Antonia con sus talleres grupales, la comunidad aprendiendo a hacer. O sea, realmente yo siento, como se lo he expresado a Antonia, de que el que quiera de verdad sentir un cambio, mire, está acompañado, mire, o sea, la persona se tiene que sentir así abrazada por todos lados, porque no es nada más una terapia o talleres, es el curso, que es lo que realmente diariamente hay que leer, es ese acompañamiento de, como una vez lo llamamos Antonio y yo, es el alma mater real de que tienes que crecer emocionalmente, de que te tienes que hacer responsable de tu vida, de que ya tienes que soltar el pasado, papá y mamá, y darte cuenta que tú eres el dueño y amo de tu universo, qué es lo que quieres hoy para ti, y que tienes todas estas herramientas que te sirven para tú hacer ese paso y crecer hoy para que luego tú lo des. Y bueno, ese ha sido mi historia, un curso de milagros, porque todavía sigue la historia, ¿no? Ahorita hay páginas para escribir, pero no quiero terminar sin de verdad agradecer a todos aquellos que me han acompañado, por supuesto, a Antonia, a los de Aprendiendo a Hacer también, a los muchachos, porque esto solo es feo. O sea, se necesita un hermano que te mantenga como, ven acá, que no te me pierdas, tranquila, es normal. Exacto. Y bueno, honrada también de estar rodeado de facilitadores como Jorge también, como la misma May, María Silvia, todo, Mica, Najida, que la estoy viendo ahorita. De verdad, gracias. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, no lo comenté, pero ya para mi próximo workshop voy a hablar de las relaciones especiales porque en toda la historia de mi vida me he dado cuenta que definitivamente he tenido relaciones especiales y es como la base del ego. Sobre todo, ¿cuál fue mi maestro en una relación especial? La diabetes. Yo tuve una relación especial con la diabetes, entonces, y de allí parten otras cosas. Entonces, bueno, para el próximo workshop, ese es el tema que voy a explicar, vamos a tratar, y bueno, los invito a que nos sigan aquí en este encuentro global y sigan conociendo muchos maestros bonitos. Gracias.
No, gracias a ti, Sharon. Que de paso, aprovechando que ya estás hablando del segundo workshop que vas a hacer, eso va a ser el día 16 de agosto a las 17 horas de Panamá, que serían las 19 horas de Brasil, que en España serían más 5 20 que a las 12 de la noche en España. Lo digo porque Antonia está en España. Entonces, para que no se lo vayan a perder, como este. exacto, como este. Entonces, Sharon nos va a hablar y vamos a profundizar, vamos a tener más tiempo para preguntas y respuestas también, sobre las relaciones especiales el viernes 16 de agosto a las 5 de la tarde de Panamá, que serían las 7 de la noche aquí en Brasil. No, yo estoy encantado, Sharon, por escuchar tu presentación, tu historia con el curso de milagros. Es un honor siempre tenerte con todos nosotros, para nosotros, y doy fe de muchas de las cosas que está comentando Sharon el día de hoy. Ella ha sido una ferviente autoconocedora de sí misma desde que comenzó a entender las cosas más importantes. No sé si alguien de los que está aquí quiere hacer algún comentario, quiere compartir algo, tiene alguna pregunta para Sharon. Abran el micrófono y vamos. Yo quiero decir que, bueno, creo que me conocen todos, no sé, algunos por aquí que no conozco los nombres, soy Antonia Doctor, y lo que sí quiero resaltar es lo excelente alumna que es Sharon. O sea, Sharon es, sí, no, y no es un piropo, es un reconocimiento, es honra al respeto y honra que haces de tus maestros en este caso. A mí, a Carlos Medina, a Margot, o sea, al propio curso, al propio Jesús, porque ese ejemplo es el que tenemos que tener todos quienes realmente queramos hacer ese cambio en el sistema de pensamientos, sin honestidad, sin fijar el objetivo, sin ser responsable de tu aprendizaje, sin tener la humildad que tú has tenido para reconocer el orgullo o la soberbia esa de la que hablaste ahora, no se logra nada. Y por eso tú lo has logrado y yo de verdad te felicito aquí en público, porque lo va a ver mucha gente, lo sabes porque te lo digo cada rato, porque es así. No te estoy dando ningún piropo, solo un reconocimiento, porque así como eres tú, deben ser tus alumnos y debe ser todo el mundo. Esto llega rápido, señores, siempre y cuando nos hagamos responsables de lo que queremos aprender y sentir, pero de que llega, finalmente llega. Así que gracias y felicidades, me encantó también tu historia y qué bueno que te va a escuchar muchas más personas para que se inspiren contigo. Te amo. Te amo. No, y otra cosa que me encantó de lo que dijo Sharon es eso de que cuando tú aprendes algo bueno, que para ti es tan bonito y tan trascendental, es automático el sentir de querer extenderlo. Entonces, allá en Panamá tienen una bendición grandísima todos los habitantes de Panamá por toda la luz y el amor que están extendiendo desde Oneness con Sharon y todos los integrantes ahora. Eso es una cosa que tienen que saber y ojalá que esto se siga, como dicen, pique y se extienda, porque así son las cosas desde el amor, así son las cosas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, algo que compartir? Bueno, Sharon, te damos las gracias profundas por esta oportunidad de conocer tu historia y ahora estamos esperando por ese segundo workshop que va a venir pronto y te dejo ahora para que puedas dar tu mensaje de despedida a todos los que estamos aquí y a los que van a ver esta grabación después. Bueno, lo único que mi sentir es decirles, mm,
decide conocerte, decide educarte, no, es un camino hacia adentro, em, pero sobre todo pon a un lado el creer que sabes, no sabemos nada, o sea, déjate guiar, hay gente muy bonita alrededor que te está extendiendo la mano y que nos está llevando paso a paso a ese reconocimiento de esa voz que te habla instante a instante. O sea, aquí estamos aprendiendo el lenguaje del amor y esa voz está dentro de ti. Entonces, una vez que apartes todas esas creencias, arrogancias, esa voz va a empezar a hablarte y ahí es donde que tenemos que llegar. Así que bueno, gracias, gracias. Así es. Bueno, y yo no me despido sin antes invitarlos de nuevo a que si no se han inscrito al cuarto encuentro global de un curso de milagros, aprovechen e inscríbanse. No se pierdan la oportunidad de compartir este encuentro con esta hermosa comunidad, que todos estamos hablando el mismo idioma, a pesar de que hay gente en Brasil, gente en Portugal, gente de todas partes hablando en español y gente hablando en inglés también. Y aquí tenemos a Sharon, que ella domina toda esa parte de los idiomas también. Entonces, no se pierdan la oportunidad. Inscríbanse. Y no se pierdan tampoco conocer a toda esta gente de Oneness que con mucho amor están viniendo desde Panamá y nos van a hacer estos workshops que vienen a continuación. Métanse en la página web www.encuentroglobalucdm.org, revisen ahí en la sección de workshop, hay un calendario que le va a aparecer a su hora local y ustedes pueden simplemente entrar. Fíjense que ni siquiera necesitan estar inscritos en este momento para conocer a los maestros que van a asistir. Lo único que tienen es que participar o ver la grabación después, ahí mismo, más abajito, van a conseguir las grabaciones de todos los maestros que ya han ido extendiendo sus workshops, así como Sharon y muchos de los integrantes de Oneness que están aquí con nosotros, que ya comenzaron también, ahí están las grabaciones. Entonces, muchísimas gracias Sharon, muchísimas gracias Antonia, muchísimas gracias Mica, a todos los que nos acompañaron el día de hoy y a todos los que van a ver la grabación. Un abrazo grande y muchas bendiciones. Chao, chao.